Hola duelistas, a encender vuestro juego porque os traigo ya el tercer vídeo tutorial del canal. En este caso vamos a hablar de las cartas de trampa. Como veréis en la pantalla, en este vídeo vamos a hablar concretamente de las cartas trampa, tanto las normales, las contraefecto y las continuas. Y en cada una de ellas haremos unos 2-3 ejemplos para que veáis correctamente todos sus efectos. Así que si os parece, intro y empezamos. Bien, las cartas trampa, al igual que las cartas mágicas, como ya os dije, se diferencian por el símbolo que tengan al lado de la zona de carta trampa. Como veis, las cartas trampas normales no tienen ningún símbolo, mientras que las cartas trampa de contraefecto sí lo tienen como esa flecha, que quiere decir que se activan en respuesta de la activación de un efecto del oponente. Y luego tenemos las cartas continuas, que al igual que en las mágicas continuas tienen el símbolo del infinito. Vamos a empezar, si os parece, hablando de las cartas trampas normales. Pero antes, suscribiros si no lo estáis, darle a me gusta, compartirlo, que ayudéis un montón y tenemos que seguir creciendo un poquito la comunidad. Bien, empezaremos diciendo que las cartas de trampa, a diferencia de las cartas mágicas, requieren siempre ser seteadas para activarlas en el turno siguiente, o bien en el turno de tu oponente, no en tu turno. Por ejemplo, artilugio de evacuación compulsiva, selecciona un monstruo en el campo y devuelve a la mano ese objetivo. Entonces nosotros primero tendríamos que setearlo. Cuando el oponente, por ejemplo, nos va a realizar un ataque o cuando el oponente invoca cualquiera de esos monstruos, nosotros en su turno la activaríamos y le devolveríamos un monstruo a la mano. O bien, si la hemos seteado en nuestro turno anterior y ha pasado el turno del oponente y todavía permanece la carta en el campo, en nuestro turno, como ya ha pasado un turno desde que la hemos seteado, sí que podremos activarla y activar su efecto devolviendo una carta del oponente a la mano. Otro ejemplo sería la familia de las Mirror Force, las Fuerza Espejo. En este caso tenemos la Drowning Mirror Force, que dice cuando tu oponente declara un ataque directo, no un ataque a un monstruo, tiene que ser un ataque en el cual nosotros no tengamos monstruos y nos dé directo a los life points. En este caso, devuelve todos los monstruos en posición de ataque de tu oponente dentro del deck. Entonces, si nosotros tenemos esta carta seteada, cuando él nos vaya a atacar, sería tan sencillo como activar la Mirror Force y los dos monstruos se irían dentro de su deck. Bien, otro ejemplo sería la Canadia Paleozoico, perteneciente a las familias Paleozoic. En este caso dice, selecciona un monstruo boca abajo contra tu adversario y cambia la posición de defensa boca abajo. ¿Vale? Si nosotros la hemos seteado, cuando él nos va a atacar, la activamos y le daríamos la vuelta a defensa boca abajo. Y se va al cementerio. Pero es que en el cementerio tiene otro efecto, porque dice, una vez por cadena, cuando otra carta de trampa es activada mientras esta está en tu cementerio, la invocas a esta propia de modo especial como un monstruo normal de tipo agua nivel 2, ataque 1200 y defensa 0, y ya no se trata como una carta de trampa. Es decir, si el oponente nos activa una carta de trampa y esta está en el cementerio, la podremos invocar a la zona de monstruos como un monstruo como tal, con ataque 1200, atributo agua, tal, para seguir atacando, seguir haciendo otros combos. Y la tercera de las trampas normales que yo os quería explicar es la fusión necro, carta que sería una especie de polimerización pero activándola desde el cementerio. Te dice invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu deck extra, desterrando boca abajo los materiales que estén listados que en él estén en tu cementerio, pero no puede atacar este turno. Entonces, al igual que las otras, primero tendríamos que setearla. En el turno del oponente o en nuestro turno, como os digo, si ha pasado ya un turno completo, la activaríamos, desterraríamos los materiales del cementerio, que en este caso tendrían que ser monstruos, los desterraríamos y podremos invocar un monstruo desde el deck extra. Este turno no podría atacar, pero sí que podría activar sus efectos. En segundo lugar, las cartas más usadas de trampa son las de contraefecto, que como os he dicho son las que tienen esta flecha. Como su propio nombre indica, contraefecto quiere decir que se activan en respuesta a la activación de un efecto o de una carta del oponente. Sirven, por tanto, para romper una cadena que se haya iniciado. Así, por ejemplo, en el caso de reinicio rojo, que esta carta me parece brutal, sobre todo para decks de OTK, como por ejemplo el cúbico, que también lo tenéis en mi canal. Dice, cuando tu adversario activa una carta de trampa, niega la activación y si lo haces coloca esa carta boca abajo y después el adversario puede colocar otra trampa directamente desde su deck, pero no la puede activar. Es decir, si nosotros, por ejemplo,
tenemos al dragón blanco y además al guardián celta. 3000 y 2100, y al oponente le quedan 4000 puntos. Y nosotros tenemos seteado reinicio rojo. En el momento en el que un oponente nos va a sacar la llamada de los condenados, lo cual le permitiría tener un monstruo de defensa, nosotros activaríamos el reinicio rojo, a esta le daríamos la vuelta, le permitiríamos poner otra desde el deck, que en este caso imaginaros que activa el decreto real. La activa, no la activa, la setea, pero no la puede activar. Entonces, esta se va al cementerio, le dejamos sin la posibilidad de activar trampas ese turno, le atacamos, se acaba la partida porque ya le hemos ganado. Es una carta para usarla como último recurso, evitar una cadena y terminar la partida. Otro ejemplo de carta de contraefecto sería, por ejemplo, el reflejo X y Z, el cual nos dice: cuando es activada una carta mágica de trampa o el efecto de un monstruo de efecto que selecciona uno más monstruos X y Z boca arriba en el campo, niegas la activación y destruyes la carta, y después le infligen 800 puntos de daño al oponente. ¿Vale? Si el oponente activa un efecto de una carta mágica o de trampa que nos seleccionaría directamente a la ranita, teniendo esta carta seteada, la activaríamos, negaríamos la activación de la carta del oponente y además la destruiríamos. Terminaría la cadena y se va al cementerio nuestra carta. El tercero de los ejemplos que os quiero poner en relación con las cartas de contraefecto es el Dark Bribe, el cual sería, por ejemplo, una suerte de soborno, porque dice: cuando tu oponente activa una carta mágica o de trampa, tu oponente roba una carta y después le niegas la activación de la carta que ha activado primero y se la destruyes. Por eso digo que es una suerte de soborno. También terminaría la cadena y, como os digo, se tendría que activar en el turno del oponente, porque este es justo en respuesta de un efecto muy concreto que lo dice la propia carta. Activaríamos y se iría al cementerio. El tercero de los tipos y último de las cartas de trampa serían las llamadas cartas trampa continuas, que al igual que en las mágicas, como veis, tienen el símbolo del infinito. Estas cartas, como ya os digo, permanecen en el campo durante un determinado tiempo, ya sea el que lo diga la propia carta o el que nosotros le queramos dar, o el que nos permita dar las cartas del oponente. Entonces, el primero de los ejemplos sería el There Can Be Only One, carta que nos permite decir que cada jugador debe tener únicamente un tipo de monstruo en el campo, y los que excedan de ese número deberán descartarse, deberán ir al cementerio. Entonces, si por ejemplo el oponente, como veis en el campo, tiene un dragón de polvo de estrellas y un dragón blanco de ojos azules, como los dos son monstruos de tipo dragón, si nosotros le activamos el There Can Be Only One, él va a tener que elegir cuál de los dos se marcha. En este caso, lógicamente, tendría que quitar al dragón blanco de ojos azules, pero le obligamos a quitar, por tanto, uno de los monstruos. Y como es continua, no se va a resolver el efecto y mandar al cementerio, se va a quedar. Y del resto de la partida, hasta que nos destruya esta carta, no va a poder invocar más de un monstruo de cada tipo. Si por ejemplo vamos a hacerla a un deck Blue Eyes, le reventamos. Carta muy utilizada, por ejemplo, en mazos que tengan distintos tipos de monstruos. Por ejemplo, Saddle me parece que tiene algunos que son distintos. Por ejemplo, Subterror. El segundo de los ejemplos sería el decreto real, el cual, según dice, niega todos los efectos de las demás trampas en el campo. Sería una suerte de Jinzo. Jinzo es un monstruo, pero en este caso hablaríamos el efecto en una trampa. La activamos y no se podrán activar cartas de trampa del oponente. Es una mezcla entre Jinzo y el Denko Seca. Y también permanecer en el campo. Y la última es la llamada de los condenados, que dice: activa esta carta seleccionando un monstruo en tu cementerio, invoca ese objetivo de modo especial en posición de ataque. Cuando esta carta deja el campo, destruye su objetivo. Cuando ese objetivo es destruido, destruye esta carta. Es un punto intermedio entre una carta mágica de equipo y una carta continua. Entonces nosotros la activaríamos, seleccionaríamos, por ejemplo, en este caso, al guardián celta, lo invocaríamos y en el momento en el que esta carta se destruya se va al cementerio guardián celta. En el momento en el que el guardián celta se destruya se va esta carta al cementerio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle al pulgar arriba, compartirlo y suscribiros, que estáis todos viendo los vídeos, pero solo se suscribe un 20%. Si queréis ver más contenido del canal, por favor suscribiros, porque así crecemos todos. Espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y os dejo por aquí algún vídeo más para que sigáis viendo. Un saludo y hasta luego.